Bueno, buenos días. Gracias a todos los que se levantaron más temprano. Es un honor para mí estar acá. Agradezco mucho la invitación a la organización. Y es para mí también un honor comenzar con esta segunda ronda de charla del segundo día con el eje temático del pensamiento crítico, que es algo que me interesa muchísimo, y qué mejor que empezar con el tema de los sesgos cognitivos, que les advierto que es un tema amplio, vasto. Vamos a alcanzar solamente a rozarlo. La idea es que esto sea una charla introductoria y mi interés es entusiasmarlos para que ustedes investiguen más por su cuenta. ¿Ok? Así es que sin mayor dilación, comencemos. Una de estas dos figuras se llama Bubba y la otra se llama Kiki. ¿Pueden adivinar cuál es cuál? ¿Cuál creen que debería llamarse Bubba y cuál creen que debería llamarse Kiki? ¿Qué es lo más natural? Ya les voy a decir, por mientras les cuento que este experimento fue hecho primero por un investigador llamado Keller el año 29, y después fue repetido por Ramachandran en la India, un neurocientífico importante el año 2001, con un montón de gente. Y el índice de concordancia de los entrevistados fue enorme, 92-95%. Quiere decir que la gran mayoría de las personas que le hicieron esta pregunta contestaron exactamente lo mismo, niños incluidos. ¿Tienen decidido ya cuál es cuál? Les voy a mostrar. Ahí está. ¿Hay alguien de la sala que haya pensado lo contrario? ¿Que levante la mano? Ok. 2 personas de todas las que hay acá. Es una minoría, ¿no es cierto? Siempre hay alguien un poco más extraño. ¿Eh? La explicación, no vamos a entrar en estos detalles, tiene que ver con lo que luego se denominó los mapas sinestésicos. Implica que la unión de sonidos a formas no es del todo arbitraria en el cerebro. Lo importante es que esto ilustra cómo los seres humanos tenemos maneras de pensar que compartimos y que se alejan de la racionalidad, que no son racionales. Un detalle interesante es que cuando repitieron este examen o este ejercicio con niños autistas, ahí el índice de concordancia fue más bajo, fue como el 60%, como que a ellos les faltara lo que el resto de la gente sí tenía. Otro ejemplo, otra investigación interesante, fue un experimento hecho por unos investigadores llamados Nisbet y Wilson, en que tomaron a 2 grupos de estudiantes. Muchos de estos experimentos lo hacen con estudiantes el año 77, y les presentaron un video de un profesor que les iba a dar un curso el semestre que seguía, en el que el profesor les explicaba en qué consistía el curso. El profesor era el mismo en ambos videos, estaba vestido de la misma manera, era un belga francófono que hablaba en inglés pero con un fuerte acento francés, y por supuesto que el acento era el mismo en los 2 videos. Los gestos que hacía eran los mismos en ambos videos, porque estaba entrenado para ello, pero acá está la diferencia: en uno era más simpático y en otro era más antipático. En uno le decía a los alumnos que estaban entusiasmados de que ellos fueran a venir y que creía que lo iban a pasar muy bien en el curso, mientras que en el otro se mostraba un poco más hosco y decía cosas como que no confiaba que todos los alumnos fueran a ser capaces de entender las materias. Y luego le preguntaron a ambos grupos de estudiantes que calificaran a este profesor en una escala de 1 a 8 en función del agrado o desagrado que les producía en general, y luego por ciertas variables independientes, específicas. Les decían valores independientemente su agrado o desagrado por el aspecto físico de este señor, por su acento y por los gestos. Y adivinen lo que ocurrió. El grupo que se encontró con el video del profesor antipático lo puntuó más bajo en la general, pero además en los aspectos físicos o los aspectos más específicos, el acento, su presentación personal, los gestos, también lo puntuaron más bajo, también les desagradaron más esas cosas. ¿Cómo puede entenderse eso? 2 grupos que estaban expuestos a esa misma información, que le dijeron evalúe esto independientemente y le pusieron un puntaje más bajo en eso. Nisbet y Wilson le llamaron a eso el efecto halo, y lo definieron como el que la percepción de un rasgo particular, como por ejemplo el acento, es influida por la percepción de rasgos anteriores en una secuencia de interpretaciones. Cuando le preguntaron a estos alumnos si ellos consideraban que la actitud del profesor podía haber influido su evaluación de estas cosas específicas, contestaron prácticamente todos con un categórico no. Algunos incluso invirtieron la causalidad. Dijeron, yo creo que a mí, en general, este hombre no me cayó muy bien porque no me gustó su acento. Entonces los investigadores consideraron que este efecto halo era inconsciente. Y bueno, es común la evaluación de a veces de personas famosas que uno las ve más guapas y considera que por ese motivo podrían ser tal vez más inteligentes. Sé que suena un poco estúpido cuando uno lo verbaliza así, pero si uno lo pilla más apurado, uno puede caer en ese tipo de pensamientos
inconscientemente, y es frecuentemente esto empleado en marketing y en política. Entonces, con esos dos ejemplos iniciales podemos entrar a una definición de sesgo cognitivo. Hay varias definiciones, pero esta me parece que es como la más completa, como un patrón sistemático e inconsciente de desviación del pensamiento racional en el procesamiento de la información que puede conducir a una comprensión distorsionada de la realidad. Algunas generalidades. La lista más completa que he encontrado de esto, metiéndome en varios sitios serios, está en Wikipedia y hay más de 190 escritos. Son montones, es imposible aprendérselos todos, pero sí es bueno tener claro cuáles son los más importantes y los más comunes. No están todos confirmados por investigación replicada, pero sí los más importantes. Se han hecho muchos estudios en psicología en que se han confirmado varias veces varios de estos sesgos cognitivos. Hay controversia respecto a cómo explicarlos. No hay una teoría integrada de los sesgos cognitivos o de cómo clasificarlos. Algunas de estas hablan de sesgos fríos, meramente cognitivos, y otros calientes, los que están asociados a emociones más fuertes, útiles versus inútiles, y uno se pierde un poco en las categorías. Algunos han sido escritos también en animales, eso es muy interesante. Por ejemplo, hay uno llamado el descuento hiperbólico, que tiene que ver con la tendencia a restarle valor a una recompensa cuando ésta es diferida en el tiempo. Y la manera en que los seres humanos hacen eso en varios modelos experimentales no es lineal, sino que es exponencial. De tal modo que, en contra de lo racional, un humano puede elegir una recompensa inmediata, pese a que sea bastante claro que la que es diferida puede ser mucho mayor en cantidad. Por este tema del descuento hiperbólico y otros modelos experimentales, no me pregunten cuáles, han demostrado el mismo tipo de efecto en monos, en ratones y hasta en palomas. Lo cual es de la mayor interés, porque eso significa que en la evolución, estando las aves tan alejadas de los seres humanos, son rasgos o programas cognitivos que han sobrevivido mucho en el tiempo, que aparecieron probablemente hace muchísimo tiempo atrás. De hecho, si los tienen las palomas, el descuento hiperbólico, los seres humanos también, uno podría pensar que también tienen que haberlo tenido los dinosaurios. Eso se los dejo de tarea. Este es un pantallazo de la primera página de Wikipedia. Los sesgos cognitivos no se acaba nunca, se los aviso. Más generalidades. Los sesgos cognitivos como bases de la irracionalidad humana en una discusión del momento versus una reinterpretación de la racionalidad como no idéntica a la lógica formal. Hay un problema de definiciones, una discusión un poco inerte. Lo importante es que el pensamiento humano no siempre es lógico. Que mucho afecta la formación de creencias, por cierto que sí, y también la toma de decisiones en negocios y económica, en la conducta humana en general. Es por eso que son estudiados principalmente por la psicología y por lo que ha sido denominado la economía conductual o neuroeconomía. Categorías, como les decía, de distinto tipo. Esta es una posible: conductuales y de toma de decisiones, de probabilidades y creencias, sociales y de errores de memoria. Hay otra más que les voy a mostrar más adelante que me parece una mejor clasificación. Algunas causas. ¿Por qué tenemos sesgos cognitivos los seres humanos? ¿Por qué no somos perfectamente racionales como el señor Spock de Star Trek? Algunos dicen que son adaptaciones evolutivas, otros dicen que son secundarias a limitaciones en el procesamiento cognitivo, otros hablan de las heurísticas, que son atajos en el procesamiento de información. Por cierto, estas causas no son excluyentes unas con otras. Si se dan cuenta, la segunda y la tercera son perfectamente congruentes y esas pueden ser adaptaciones evolutivas, por cierto. Otros hablan del ruido mental, de maneras de resolver la disonancia cognitiva, que es una emoción desagradable, incómoda que sentimos cuando tenemos dos creencias contradictorias coexistiendo en la mente. Motivaciones emocionales y morales, de la mayor importancia y la influencia social. Porque los seres humanos somos animales sociales, tribales. Nuestra aceptación en el grupo es fundamental para subsistencia en la evolución. Y aun si no fuera fundamental para subsistencia en términos psicológicos, es fundamental para el bienestar psicológico. Y el pensamiento desiderativo ilusorio, que es en sí mismo un sesgo cognitivo, esto de suponer que algo es real porque yo deseo que sea real. Me gustaría que se concentraran, se enfocaran más en las adaptaciones evolutivas, las heurísticas y las motivaciones emocionales y morales. Las heurísticas han sido definidas también como atajos mentales que proveen estimaciones rápidas respecto de probabilidades o ocurrencias inciertas. Son sencillas de computar para el cerebro, pero introducen a veces errores sistemáticos importantes. Es un poco enredado entenderlo así. Vamos a intentar hacer un ejercicio. ¿Quién me puede decir lo más rápido posible cuánto es 20 por 19? ¿Sí? ¿Quién levante la mano? ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Le puede explicar al resto cómo lo hizo? 20 por 2 más
¿Cómo? Por 2 incluso 20 por 20, 400 y los 20, 380. Perfecto. Pero eso que acaba de decir usted no es la manera que le enseñaron a multiplicar en el colegio. ¿Ah? Eso es un atajo mental que seguramente aprendió por sí solo, lo cual está muy bien, es muy astuto. Muchos otros a lo mejor han aprendido lo mismo en sus vidas. No todos los atajos mentales son así de conscientes ni son relacionados con números, sino que muchos tienen que ver con otros contextos y otras situaciones y son en su mayoría inconscientes. Ok, un poco de historia. La idea de los sesgos cognitivos fue introducida por Amos Tversky, o como se pronuncia eso, y Daniel Kahneman a comienzos de los 70. Esas fotos de Daniel Kahneman, un economista importante que tiene un premio Nobel. Surgió desde su experiencia e interés por la dificultad humana por razonar intuitivamente con números grandes, lo que ellos llamaban anumerismo, y demostraron varias formas replicables en las que los juicios y decisiones humanas difieren de la racionalidad. Y explicaron estos patrones en términos de las heurísticas, de los atajos mentales. Dicen, los seres humanos aplican atajos mentales con frecuencia y cometen errores en ese proceso. Estos son todos libros de Kahneman que habla de este tipo de temas. Probablemente el más importante es el que está a la izquierda, Pensar rápido y pensar despacio, en el cual describe dos sistemas de pensamiento, por simplificar. A uno le llama el sistema 1, que sería rápido, intuitivo y emocional, repleto de heurísticas, y el segundo sería más lento, más deliberativo y más lógico. Que si acaso son adaptativos, claro que pueden serlo. Nuestras cogniciones no necesitan ajustarse realmente a la realidad, sino que solamente necesitan ayudarnos a sobrevivir. Y si en la competencia de la selección evolutiva, de la evolución, aparecen ciertos programas cognitivos que nos ayudan a sobrevivir mejor, aunque nos distorsionan un poco la realidad, por supuesto que saldrían favorecidos. Hablamos de las heurísticas. Bueno, estas producen ahorros en recursos cognitivos y de tiempo, y tienen mayor efectividad en contextos en los que la rapidez importa más que la precisión. Hay un par de sesgos que les voy a mencionar después. Uno, la tendencia a la negatividad, que es la tendencia a considerar más salientes o más importantes información que puede ser amenazante, y el sesgo de status quo, que es una tendencia irracional a evitar el cambio, y que tiene su paralelo en la teoría cognitivo-conductual, en la sobreestimación de amenaza, y el temor a lo desconocido. Les puse esta foto para que se imaginaran a sí mismos hace 50.000 años con su tribu junto a la hoguera y la caverna, y se imaginaran que escuchan un ruido, algo que cae en la maleza. Por supuesto que eso que cayó en la maleza lo podemos interpretar de distintas maneras. Nos podemos sentar a discutir qué diablos fue lo que produjo ese ruido, si acaso fue una rama que se cayó o fue el viento. Pero lo más adaptativo es imaginar que quizás puede ser un depredador que puede venir a comernos. Si eso nos permite alertarnos y prepararnos. Y luego, si nos equivocamos en eso en términos evolutivos, el costo es mucho menor que quedarnos sentados tranquilamente y que luego venga el depredador y nos coma. ¿Alguien se da cuenta del error que tiene esa foto? No es cierto que no. Muy bien, era para ver si estaban atentos. Ya, sigamos. Entonces vamos a ver algunos sesgos cognitivos que son tal vez los más importantes, porque no podemos repasarlos todos. ¿Ya? Primero, el campeón, el sesgo de confirmación. La tendencia a atender o considerar solo información que confirma nuestras preconcepciones. ¿Ya? Tendemos a aceptar la información que se adecua a las narrativas que ya tenemos sobre la realidad, y la información desconfirmatoria la obviamos. Esto es inconsciente. La olvidamos más fácilmente o nos la ingeniamos para no prestarle atención. El otro día vi un video en internet que era una dramatización, pero conté que era lo ejemplificaba de una manera entretenida. Aparece una señora que es del movimiento antivacuna, que tiene una serie de ideas bastante rígidas, y se enfrenta contra un científico, un profesor, en su oficina, y le dice si acaso tiene estudios que relacionen las vacunas con el autismo. Y este señor tiene rumbas de papeles amontonadas detrás de él y dice: mire señora, todos estos papeles que tengo acá son todos estudios que señalan que no hay ninguna relación entre las vacunas y el autismo, con excepción de este, que es el único que dice que hay una relación. Y la señora agarra el papel y dice: ¡ajá! Lo sabía. Y se manda a cambiar. Y se olvida de todo el resto de los estudios. Ese es un sesgo de confirmación masivo. El efecto de arrastre, que es la tendencia a creer o a hacer algo porque muchas personas también lo hacen.
tiene que ver con lo social, con lo tribal que les decía. El sesgo de status quo que les mencionaba, que la temor o resistencia no justificaba el cambio. El falso consenso, muy interesante, que es la idea de que los propios valores, hábitos o creencias están más extendidos en otros de lo que realmente están. La falacia del jugador, que es asumir que eventos aleatorios individuales están influidos por eventos aleatorios previos. Esto que dicen los jugadores de que estoy de racha, ¿no? Tuve un par de éxitos en las apuestas y eso significa que hoy estoy de racha y que voy a seguir ganando el resto del día. Por supuesto que no, eso estadísticamente es falso, pero uno puede tener esa idea. Y esto merece un comentario. Los sesgos cognitivos y las falacias argumentales son cosas distintas. El título falacia del jugador es confundente. Esto es un sesgo cognitivo. Las falacias argumentales son errores lógicos también en el lenguaje, pero en la construcción de argumentos. No son necesariamente inconscientes. Pueden ser deliberadas. Los sesgos cognitivos siempre son inconscientes. La inclinación a la negatividad, que esto es la tendencia a considerar noticias negativas como más llamativas e importantes. Tal vez por eso a los noticieros les encanta poner cosas morbosas e intensas para que uno preste más atención. Y la ilusión de serie, muy importante, también llamada apofenia, que es ver patrones o conexiones en sucesos aleatorios. Es interesante constatar cómo algunos de estos sesgos cognitivos en la patología mental aparecen como exacerbados. La esquizofrenia, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama la percepción delirante, en la cual el psicótico ve algo que existe en verdad, digamos, pero lo interpreta confirmando una creencia psicótica, un delirio. Hay un ejemplo re interesante en un libro famoso en que aparece este personaje con esquizofrenia, mira a través de, o sea, al otro lado de la calle, en la vereda hay un perro y el perro levanta una pata y él en ese momento, cuando ve esa señal, confirma lo que él sabía, que es que la KGB estaba detrás de él y lo quería matar. ¿Ya? Y hay un sesgo de confirmación ahí masivo. Y muy psicótico porque es muy desorganizada, la conexión lógica no existe para nada. Podemos caer nosotros también, sin embargo, en sesgos de ese tipo en una intensidad más leve, digamos, sin llegar a ese extremo. El antropomorfismo, muy importante, tendencia a caracterizar animales, objetos y conceptos abstractos con cualidades humanas, emociones e intenciones. El anclaje, que es hacer juicios basados en solo una parte de información disponible porque es más llamativa, porque es distinta o simplemente porque apareció primero en una serie de varios cuantos de información. El efecto backfire effect es como el efecto del tiro por la culata, que es el fortalecimiento de una creencia de la exponencia de información desconfirmatoria, la heurística de disponibilidad, que es la tendencia a sobreestimar la probabilidad de un evento según su disponibilidad en la memoria. Mi hermano tuvo un accidente en auto la semana pasada y ahora creo que mi novia, cuando salga en auto, va a tener un accidente. No es más probable que otros fines de semana que eso ocurra, pero como tengo el recuerdo de lo anterior, se me hace como más presente. Sesgo retrospectivo, que es esto de que dicen de que si es capitán, todos son capitanes después de la guerra. Yo sabía que eso iba a ocurrir, pero después de los hechos. No, yo no tenía idea que eso iba a ocurrir. Ahora me imagino que yo sabía que eso iba a ocurrir. Sesgo autoservicio, el efecto de Dunning-Kruger, se los puedo contar con este monito que es de lo más entretenido, que es la tendencia de los inexpertos a sobreestimar su capacidad versus la de los expertos. A la medida que aumenta el nivel de expertise, baja la confianza que tengo respecto del dominio que tengo sobre el tema. Eso es muy interesante. Ok, les decía que hay otra clasificación. Esto tiene que ver con cuál es el problema que resuelven los sesgos cognitivos. Uno es la sobrecarga de información. En esta era la información, eso es muy importante. ¿Cómo filtro yo la información y de qué manera elijo qué información es la que voy a considerar como verdadera o relevante? Hay varios sesgos que tienen que ver con eso. Si yo lo hago intuitivamente, es muy probable que caiga en uno de esos sesgos. Sentido insuficiente tiene que ver con cuando falta información y yo tengo que llenar esos espacios en blanco. Hay otros sesgos que nos ayudan, entre comillas, a llenar esos espacios en blanco para hallar sentido a lo que nos están diciendo, a lo que estamos tratando de aprender. Bueno, la necesidad de actuar rápido tiene que ver con las heurísticas, ya lo hablábamos, y hay que recordar, hay una serie de otros sesgos que tienen que ver con qué queda registrado finalmente en nuestra memoria. Eso es un poco más complicado. ¿Cómo podemos evitar los sesgos cognitivos y convertirnos en el señor Spock? La verdad es que no. Son una programación por defecto, viene como en el hardware del cerebro, así es que no podemos evitarlos del todo, pero podemos mitigar su efecto, implicando más recursos cognitivos, tratando de activar este sistema 2 que hablaba Kahneman versus el sistema 1, y hay distintas maneras en que podemos lograr eso. El tema es vasto, como les decía,
pero hay un par de cosas que pueden ser interesantes. Hay ciertas tareas, por ejemplo, en las cuales de sesgos cognitivos, en los cuales replicadamente se ha visto que las personas caen, en que si se les advierte a los participantes de que quieren evaluar cuáles son sus creencias, se ponen un poco en guardia y caen menos en esos errores. Cuando uno está más presente, un poco más atento, uno cae menos en errores típicos de los sesgos cognitivos. Hay otras en las cuales cuando se le pide al sujeto que conteste o que resuelva un problema, conteste en una lengua que no es la propia, no es la lengua nativa, es una segunda lengua, caen menos de esos errores y se cree que eso es porque está reclutando más recursos cognitivos para hacer eso. Entonces, avancemos. ¿Qué pasó acá? Ok. Primero, como algunos tips, aunque esto va a ser completamente insuficiente, pensando en esto de la clasificación que les decía recién de sesgos cognitivos, tómese su tiempo. Trate de focalizar la atención. Esto del multitasking no funciona. Esté descansado al momento de analizar una información ambigua o sobre la cual es difícil tomar una posición. Piénselo 2 veces. Haga el trabajo. Hay decisiones o problemas que requieren levantar información y estudiar un poco antes de poder resolver cuál es nuestra posición. Haga el trabajo. Algunas ideas adicionales. Cuidado con sus narrativas favoritas. Estas son las más peligrosas, el sesgo de confirmación. Piense independientemente, expóngase a versiones opuestas, practique la ecuanimidad, no vamos a poder entrar en eso, chequee los hechos. Estas son recomendaciones generales de lo que llamamos el pensar más críticamente. Vamos a tener un taller de pensamiento crítico hoy en la tarde, así que quedan todos invitados para eso. Y acá algunas recomendaciones adicionales. Una vez más, cuidado con sus narrativas favoritas, busquen siempre la evidencia y aprenda a valorar los tipos de evidencia, aprenda algo de estadística, investigue sobre pensamiento crítico, reflexione sobre los sesgos propios y bueno, aprenda un poco sobre sesgos propios. Quedan unos pocos minutos, así es que decidí las últimas 2 diapositivas poner unas notas entretenidas sobre sesgos cognitivos que están asociados a algunas creencias metafísicas. En particular la dicotomía mente-cuerpo, conocida también como el fantasma en la máquina, creo que John Locke fue el que acuñó ese término, que es esta noción o esta idea de que el yo, la mente está disociada del cuerpo, aunque no la verbalicemos, aunque la creamos o sutilmente la pensemos. Cuando uno dice mi cerebro, sin darse cuenta, está cayendo en la dicotomía mente-cuerpo. Es el cerebro que está hablando. Cuando yo digo mi cerebro es como que el yo fuese algo distinto del cerebro, ¿ya? Y esto de la dicotomía mente-cuerpo tiene que ver con un montón de ideas metafísicas. Si la mente es algo separada del cuerpo, llámenla alma, yo, identidad, lo que sea, no es difícil imaginar que puede alejarse del cuerpo durante los sueños, en una proyección astral, o si es que consume alguna sustancia alucinógena chamánica, o después de la muerte. La continuidad del yo es la sensación de que siempre somos los mismos a través del tiempo, cuando la verdad es que vamos cambiando minuto a minuto, instante a instante. En unos pocos años todas las células de tu cuerpo han cambiado, tus ideas han cambiado, es verdad que algunos recuerdos los mantienes y esos tienen que ver con la identidad, pero el yo no es siempre el mismo y tenemos la sensación de que siempre somos los mismos. La falsa atribución de agencia, que lo hablábamos antes, el teleologismo natural, pensar que la naturaleza, los sucesos de la naturaleza tienen una finalidad. No, las cosas que hacemos los humanos tienen finalidad, las de la naturaleza no. Y la proyección de orden social o jerarquía son todas formas de antropomorfización que también son muy relevantes para las ideas metafísicas. Lo último, para que me entiendan, no es difícil, por ejemplo, que un niño le diga a un adulto cuando ve un árbol grande y uno chiquitito que el árbol grande es la mamá y el árbol chiquitito es el hijo. Eso es una forma de proyectar un orden social y jerarquía que es humano, no es de los objetos inanimados, de otros elementos de la naturaleza, una forma de antropomorfización. Entonces, y esto es lo último, imagínense una vez más que están con sus compañeros de trío hace 50.000 años junto a la hoguera, pero hablando de cosas metafísicas y trascendentales. Y tener estos sesgos cognitivos que yo les decía, aunque no sepan que los tienen, pero los tienen y los comparten con otros. Ante fenómenos como el de la muerte, ¿qué idea es fácil que aparezca? ¿Qué narrativa es fácil que se presente, que surja en la conversación? Que no todos mueren. La de la vida después de la vida, exactamente. Y luego eso en sí mismo es una narrativa, eso no es un sesgo cognitivo. Pero es fácil que narrativas que enganchan bien, que son congruentes con nuestros sesgos cognitivos, sean exitosas y prevalezcan en el tiempo. Luego se van desarrollando meméticamente. De las ideas de vida después de la vida al animismo, que es pensar que nuestros antepasados rondan entre medio de nosotros, hay solo un paso. Y luego esta historia
sigue generando nuevas historias. Y tenemos otros sesgos cognitivos, la ilusión causal, la falsa atribución de agencia ante ciertos fenómenos aleatorios e inexplicables, que se cayó un árbol por allá y Pedro, el cavernícola, se enfermó por acá. Podemos pensar que esas cosas están relacionadas y quizás fueron las propias ánimas, ahora que sabemos que existen las ánimas, y entonces quiere decir que a lo mejor existen otras entidades también invisibles y que tienen agencia, que tienen efecto en nuestras vidas, porque somos autorreferentes. Eso también es un sesgo cognitivo, y aparecen otros seres invisibles, los fantasmas, o pueden ser los espíritus del bosque, o las hadas, o los duendes. Es interesante constatar cómo ese tipo de narrativas variopintas, con distintas estéticas, es fácil entender cómo pueden irse formando con estos sesgos cognitivos y evolucionando paralelamente como narrativas, ¿no es cierto? Y de ahí para adelante, si pensamos que algunos fantasmas o algunos seres espirituales son más importantes que otros, y existen algunos fenómenos trascendentales en nuestras vidas que pueden estar conectados con ellos, nos quieren mandar algún mensaje, un eclipse solar, una inundación, surgen los politeísmos de manera casi automática. De ahí para adelante, bueno, el salto al monoteísmo yo creo que no depende tanto de los sesgos cognitivos, hay más una evolución memética en eso, más que tiene que ver con las narrativas, pero hasta los politeísmos es fácil entender cómo se pueden producir a partir de estos sesgos cognitivos. Eso yo creo que es muy interesante. Así que resumen para terminar, porque creo que estamos en el tiempo, todos compartimos los sesgos cognitivos, son parte de una programación por defecto, producen una cierta distorsión en la comprensión de la realidad, pueden producir un impacto negativo en la toma de decisiones, y pueden mitigarse, al menos parcialmente, adquiriendo conciencia sobre ellos. Bueno, y para terminar, ahí está Luke Skywalker cuando Obi-Wan le dice que confía en sus sentidos, pero se filtra de pronto de Carter y le dice: Luke, mejor no lo hagas, ¿ah? La vas a embarrar, ¿ah? Eso. Gracias.